Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Mi nombre es Carlos Marín, socio director de IT Nova. Vamos a darles 2 o 3 minuticos que hay personas que todavía están ingresando a nuestra charla del día de hoy y ya continuamos con nuestra charla. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Carlos Marín. Soy socio director de IT Nova y el día de hoy tenemos una charla muy importante y muy oportuna en todo lo que tiene que ver con gestión electrónica de documentos y muy alineado a, obviamente, pues a todo lo que tiene que ver con SAP. Bien, entonces, nada, sin más preámbulos, vamos a empezar. El día de hoy, pues, tenemos a nuestro panelista John Ferro, quien nos va a apoyar, pues, con todo lo que es la parte técnica de la presentación. No sin antes, pues, empezar un poquito a comentarles quiénes somos nosotros, para los que no nos conocían, aunque aquí veo, pues, afortunadamente muchas caras conocidas. Nosotros somos IT Nova, somos una compañía que por estos días y orgullosamente estamos cumpliendo ya 10 años en el mercado. Tenemos nuestra oficina principal en la ciudad de Bogotá, estamos también acá en Medellín y en Ciudad de México. Somos partner Silver de SAP, partner de TIPCO y también de Microsoft. Tenemos clientes en más de 10 países y básicamente pues nuestro foco de negocio está muy orientado en todo lo que tiene que ver con resolver los retos de negocio de las organizaciones. Lo resolvemos a través de una muy buena combinación entre todo lo que es nuevas tecnologías. Aquí trabajamos en todo lo que tiene que ver con chatbot, de RPA, temas de automatización, temas
de Machine Learning, inteligencia artificial. También tenemos una práctica muy fuerte en todo lo que tiene que ver con inteligencia de negocios, todo lo que es la parte analítica y por supuesto todo eso soportado con lo que es la parte de gestión de datos. Bien, y en la parte pues de apoyo a la operación, aquí nos soportamos mucho con todo lo que es la parte de SAP ERP. Nosotros trabajamos lo que tiene que ver con el ERP SC o S4HANA, ¿sí? Que es un poquito lo que vamos a hablar en esta charla de hoy. También trabajamos todo lo que es la parte de la plataforma cloud de SAP y outsourcing de recursos de tecnología. Bien, eso es un poquito pues como nuestros servicios. Hoy nos vamos a enfocar como tal en revisar el tema de la gestión electrónica de documentos en SAP y como les decía antes, pues muy orientado a lo que tiene que ver con SAP, en particular con las versiones SC 6.0 o 6 con el enhancement package que tengan y la versión S4HANA. Bien, algunos de los clientes que nosotros hemos tenido a lo largo de este viaje que hemos tenido con generación electrónica de documentos, pues los tenemos acá. Como les dije, pues todos están orientados en SAP. Y bueno, sin más preámbulos, eso es un poquito como lo que es IT Nova, lo que hacemos, nuestra experiencia. Los voy a dejar con John Ferro y también nos está soportando aquí John Álvarez, quienes son nuestros especialistas. John Ferro es uno de nuestros socios directores de IT Nova, encargado de todo lo que es la parte de operación, arquitecto de soluciones y especialista pues en todos estos temas electrónicos en SAP. Y John Álvarez, quien es nuestro líder en todo lo que es tema de gestión de documentos electrónicos. Bien. Entonces, John, buenos días. Voy a dejar yo aquí de compartir, si quieres, para que compartas directamente tu pantalla, John. Te queda más Gracias, fácil tal Carlos. vez Buenos días. ¿Me pasarla ahí. escuchas bien? Sí, yo te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por asistir a este webinario. Bien, denme un segundito. Voy aquí a compartir mi pantalla. Y Ahí ya estamos viendo tu pantalla, John. perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Perdón, John, antes de que continúes, digamos que la sesión va a estar dividida en diferentes aristas que tiene las diferentes aristas que tiene la generación electrónica de documentos. Entonces, lo que vamos a hacer y para hacer esta charla un poquito más dinámica es que al final de cada fase que estemos viendo en el documento o en la presentación que nos vaya a hacer John, vamos a resolver algunas preguntas para no dejarlas todas al final, sino que terminamos, por ejemplo, el tema de facturación electrónica y hacemos algunas preguntas. Entonces, los que quieran y les vayan surgiendo algunas dudas, ahí en el panel izquierdo de su aplicación están las preguntas y respuestas, las pueden ir dejando ahí y antes de seguir con el siguiente tema las vamos a resolver para que nos vayan quedando respondidas todas las preguntitas de una vez. Listo. Muchas gracias. Adelante, John. Qué pena la interrupción. Listo, muy bien. Muchas gracias a todos. Bien, el objetivo un poquito, como lo decía Carlos, de esta presentación y de esta reunión es, pues, por supuesto, entendamos en qué está el tema de los documentos electrónicos en Colombia, en qué está la DIAN, cómo va este proceso a lo largo del tiempo y que obviamente conozcan cómo nosotros hemos venido trabajando pues de la mano con estos requerimientos, cómo hemos desarrollado soluciones que han venido pues soportando a varios clientes en este aspecto y cómo pues sigue este roadmap pues de la DIAN de aquí para adelante. Entonces, justamente un poquito para contarles de esto, que como la DIAN lo ha definido, este proceso de transformación digital en Colombia, bien, ha venido pues arrancando desde hace un tiempo, arrancando en el 2017, ¿cierto? Que durante el 2017 y 2019, pues fue donde arrancó este proceso de facturación electrónica. Nosotros tuvimos la oportunidad, pues obviamente, de arrancar producto de nuestras experiencias previas en otros países, en particular en Perú, donde realizamos una solución de facturación electrónica. Bien, pudimos arrancar con una solución propia, bien, y pudimos pues arrancar en ese momento pues en este par de años, 2, 3 añitos, bien, con la facturación electrónica de grandes contribuyentes sobre una solución propia y desarrollada específicamente sobre SAP. Bien, este roadmap de la DIAN pues continúa, ha venido
obviamente pues con cada requerimiento continúa en el tiempo. El año pasado pues estuvimos con unos cambios en el anexo 2.1 que hizo un cambiecito en relación a tener una facturación electrónica con validación previa. Entonces el año pasado tuvimos pues bastantes ajusticos en relación con este nuevo anexo técnico pues de la DIAN. Este año pues nos estamos enfrentando, por supuesto, a varias modificaciones y cosas adicionales que la DIAN ha venido pues solicitando. Bien, en particular pues la inclusión de algunas modificaciones relacionadas con el anexo. Ahora en este año estamos con el anexo 1.8. Ese anexo pues implica algunos cambiecitos de campos, algunos campos adicionales específicos por industria. Bien, y adicionalmente pues ha incluido 3 puntos importantes. Uno tiene que ver con el documento soporte, que es aquel documento que hay que enviar ahora al ente de control cuando realizamos adquisiciones o compras con sujetos no obligados a facturar. Bien, también lo que tiene que ver con Radian o como se denomina el factoring, ¿sí? De facturas y negociación de facturas, que para aquellas organizaciones que desean empezar a hacer negociación de sus facturas, pues hay que empezar a hacer un cumplimiento en este aspecto importante y relacionado con el tema de poder tener toda la información contenida en el XML que permita hacer pues una negociación digital y en línea pues de estas facturas, bien. Y por último, también estamos con el tema de nómina electrónica, que este es uno de los retos pues de la DIAN para este año, bien, y que pues tenemos que dar cumplimiento en este aspecto. Además de eso, ¿qué se viene de aquí para adelante? Pues vamos a tener varias cositas. El próximo año está previsto pues que la DIAN arranque pues su iniciativa para hacer el post electrónico, es decir, todos los formáticos y todos los documentos pues se generan en el post ahora deben ser electrónicos y transmitidos a la DIAN. También vendrá el tema de documento equivalente electrónico, bien, y tema de inventarios electrónicos. Y ya sobre el año 2023 y 2024 pues estaremos entrando en una fase de contabilidad electrónica. Entonces, como se darán cuenta, pues hay todo un tema de transformación digital en que la DIAN, pues obviamente, pues en su actividad fiscalizadora, pues va a empezar a llevarnos durante todo este tiempo y obviamente, pues va a requerir pues que nuestros sistemas estén preparados, contar con soluciones que obviamente pues nos habiliten para dar cumplimiento a lo que exigen e ir acompañando con ustedes pues en este proceso de aquí para el frente. Bien. En este contexto, pues obviamente este año, como les decía, pues nos estamos enfrentando pues a varios escenarios de negocio que es pues, necesario cumplir, ¿verdad? Y que en particular pues están resumidos en 4 temas pues principales. Bien, uno pues obviamente lo que ya ha venido funcionando desde hace rato, que es la misión de facturación electrónica, bien, pero con las modificaciones que observamos y que enseguida vamos a contarles un poquito más en detalle de qué se trata, pero pues la misión sigue siendo pues sigue teniendo precisamente modificaciones, va a seguir pues aumentando funcionalidad y esto como vimos en el roadmap nos va a seguir acompañando este año y el próximo año. Bien, como solución también y parte pues del proceso de escenario de negocio de tener una facturación electrónica arriba y funcionando, implica que las organizaciones también tengan que empezarse a preparar y empiezan a generar un proceso de recepción de facturación electrónica, de cómo empezar a procesar dichos documentos, cómo empiezo pues obviamente a utilizarlos aprovechando el hecho de que son ya electrónicos, bien, cómo puedo empezar a utilizarlo en provecho de mi organización para generar procesos de automatización adentro que permitan justamente la facilidad bien y el correcto desarrollo de estos procesos que no generen obviamente traumatismos y que por el contrario propendan porque se facilite el procesamiento de esos documentos dentro de la organización. Bien, ¿qué más nos estamos enfrentando? Como ya lo vimos, pues obviamente todo el tema de nómina electrónica, que este año pues empieza a surgir, entonces pues aquí también pues es un punto importante que les vamos a contar qué estamos haciendo al respecto, en qué consiste lo que estamos haciendo, y por último pues también que entendamos que además de dar cumplimiento pues a la DIAN con toda esta información, tenemos también la posibilidad de sacarle provecho a través de hacerle analítica a estos documentos electrónicos. Aquí hay una fuente bien importante de información, bien, de documentos que ahora son de emisión de facturas cuando yo facturo, de recepción de facturas cuando un tercero me factura a mí y adicionalmente temas de nómina que ya están electrónicos que se pueden utilizar y pueden brindar pues una fuente de información analítica y estratégica a la organización utilizando pues estos requerimientos que nos han puesto la DIAN. Entonces, estos son los retos que tenemos este año, que ya pues se han venido ejecutando, tenemos un cronograma que la DIAN ha dado, que lo vamos a ver más adelantico, y que hemos venido pues trabajando con varias organizaciones y
la idea es que ustedes conozcan bien de qué se trata y cómo lo hemos venido ayudando en este aspecto. Bien, vamos a tratar primero un poquito el tema de la emisión de facturación electrónica, que si bien ya vimos que viene desde 2017, bien, este año pues como lo dijimos, pues nos estamos enfrentando a un nuevo contexto pues normativo que ha venido ampliado en relación a esta emisión de la facturación electrónica. Entonces, en este contexto, pues tenemos que salió la resolución 012 de febrero 9 de 2021, en la que les decía, pues había algunas modificaciones de campos, ampliación de campos, unas nuevas reglas, digamos, importantes en relación al tipo de industria que pueda estar generando un impacto y adicionalmente pues algunas cositas de definiciones de campos que se vuelven obligatorios y un poco más de información que viene ahí contenida. Por supuesto, todo esto es, digamos, centralizado y explicado en detalle en el anexo técnico 1.8, ¿correcto? En el cual pues obviamente está todo el detalle de lo que tiene que suceder y adicionalmente pues en la resolución 042, bien, de mayo, en el cual pues obviamente está contenido toda la descripción de lo que se tiene que transmitir ahora con el documento soporte. Entonces, en este contexto normativo, pues obviamente siguen apareciendo este tipo de modificaciones en emisión de factura electrónica. Por supuesto, pues obviamente nosotros contamos con una solución que hemos venido manejando, pues por supuesto, como les decía, desde el 2019 y desde 2017 con este proceso y aquí estamos pues si tenemos la oportunidad de ayudarles y de colaborarles obviamente en este proceso con nuestro conocimiento en diferentes aspectos. ¿Qué aspectos? Pues por supuesto que conozcan pues nuestra solución de emisión de facturación electrónica, que si bien pues obviamente aquí como ya conocen, pues hay dos aspectos o dos maneras cómo hacer la solución o cómo hacer la emisión de documentos electrónicos, que uno es a través, digámoslo así, de un proveedor de tecnología, bien, en el cual pues, tomamos la información de nuestra solución de SAP, se la enviamos al proveedor de tecnología en un formato como él lo indica, y el proveedor de tecnología, pues permite, por supuesto, su envío posterior a la DIAN, esa es una manera. Dos, a través de un software propio, que es una de las soluciones que trabajamos, en la cual pues todo sucede en SAP, toda la parte obviamente de generación del documento, toda la parte de transmisión, toda la parte de firma, envío a la DIAN y recepción de la respuesta, todo sucede dentro de SAP. Bien, entonces, si bien pues ya se viene desde 2017 trabajando en esto, algunas organizaciones que ya han venido profundizando, que ahora pues ya tienen experiencia en haber pasado el tema, que han analizado sus escenarios de negocio, bueno, consideran de alguna manera poder pues tener alguna otra opción. Para algunos el tema a veces de tener el proveedor de tecnología ha sido un tema complejo, ha generado gastos pues, que no se tenían previstos, que genera un valor importante y algunos nos han dicho, bien, yo ya estoy transmitiendo, pero ven, me gustaría conocer tu solución de transmisión directa, qué beneficios tiene, qué beneficios me trae, bien, y algunos de ellos han optado por cambiar por aquellos beneficios y por justamente pues traer pues las mejores cosas a la organización o incluso algunos que han tenido o que han tenido alguna solución de emisión directa deciden pasarse a proveedor de tecnología por, como les digo, escenarios de negociación y razones de negocio y también podemos apoyarlos en ese aspecto. Bien, entonces ahí pues seguimos contando con nuestra solución en caso pues que necesiten o consideren que pues es relevante hacer un cambio. Bien, ¿qué tenemos de aquí para adelante? Pues obviamente tenemos también la adopción de los impactos de la resolución 012, bien, que para aquellos que ya tienen una solución, ya sea directa o con proveedor de tecnología, pues requieren hacer cambios en su solución, quieren entender de qué se trata y desean pues un acompañamiento en este aspecto. Entonces, nosotros también los acompañamos en hacer la adopción y los impactos y analizar los impactos de la resolución 012. Asimismo, pues obviamente tener en cuenta no solo desde el punto de vista de negocio, sino desde el punto de vista ya técnico, pues cuáles son los cambios que están en el anexo punto 8, qué es lo que hay que cambiar exactamente. Algunos son muy fuertes o muy contenidos en un contexto técnico, otros son un poquito más funcionales, pero aquí también pues obviamente estamos en capacidad de colaborarles, ayudarlos en este proceso, de tal forma que se dé cumplimiento a estos dos aspectos, producto pues de las últimas resoluciones pues obviamente emitidas por la DIAN. Y finalmente, pues nos enfrentamos, como lo decías, ahí en el roadmap de transformación digital, de documentos digitales, en la misión del documento soporte, que pues básicamente se concentra en transmitirle a la DIAN aquellas compras que hemos hecho a sujetos no obligados a facturar. Entonces implica pues que tenemos que recuperar toda la información de la transacción
para estos sujetos y estas transacciones que tenemos, bien, completar un documento XML que es pues idéntico en estructura a lo que ya se transmite como facturación electrónica y por supuesto transmitirlo a la DIAN de la misma manera como ya transmitimos justamente los documentos de facturación. Entonces este es otro de los puntos importantes. En esto también ya obviamente contamos con una solución que hemos venido pues trabajando y que de alguna forma y por supuesto dependiendo del escenario de cada organización analizamos en conjunto para determinar cuál es la mejor solución y cuál es la mejor forma de transmitir estos documentos, como les decía, cubriendo los escenarios de negocio requeridos y apoyándonos en lo que las organizaciones ya actualmente poseen como solución de facturación electrónica. Bien, entonces en estos 4 aspectos, pues por supuesto estamos en capacidad de ayudarles y trabajar con ustedes en darle pues solución y dar cumplimiento a lo que exige la DIAN. Bien, algunos de los beneficios pues, que tenemos con nuestra solución de emisión de facturación electrónica, en particular pues cuando hacemos una habilitación directa, que es cuando hacemos todo el proceso de transmisión y todo el proceso pues, de comunicación con la DIAN y respuesta, pues son pues entre algunos de ellos, pues primero tener todo el proceso de emisión dentro de SAP, ¿bien? No es necesario ir a otro lugar, no es necesario ir a otra aplicación u otro portal, pues que a veces se tiene en el proveedor de tecnología y a veces hace un poquito dispendioso poder hacer la gestión de estos documentos, detectar dónde está el problema, por qué no se generó, bueno, todo eso se resuelve un poquito cuando se tiene todo dentro de SAP, eso pues facilita y obviamente pues la trazabilidad porque me puedo mover dentro del sistema, puedo hacer clic, puedo ir al documento, puedo ir al dato maestro del cliente, bien, puedo ir a la factura, entonces pues obviamente eso ayuda mucho. Un punto súper importante y es que pues algunas organizaciones tienen procesos propios, algunos complejos, producto de su industria o de la manera como desarrollan su negocio y a veces pues las soluciones estándar no permiten pues que se acomoden muy bien a esta solución. Entonces desde nuestra parte tenemos la facilidad de ajustarnos a esta solución, estamos dentro de SAP y somos consultores de SAP y por lo tanto conocemos del sistema. ¿Bien? Algunos nos dicen que es muy complejo porque hay, pues, otras personas externas no conocen cómo funciona SAP, no conocen cómo está este tipo de cosas dentro del sistema y pues obviamente en esto sí pues hay un punto súper ganador por conocer SAP y por podernos ajustar a esos procesos propios de cada organización. Bien, otro punto súper importante, pues que los usuarios, pues la idea es que estén muy familiarizados, pues ya están familiarizados con SAP y por supuesto, pues enfrentarlos ahora a una solución que ya está en SAP, pues es más fácil. Por supuesto, pues la ruta y la curva de aprendizaje pues es más sencilla, no sienten que están en otra aplicación que tienen que aprender y ya están acostumbrados a SAP. Entonces, eso permite una adopción muy rápida. Y por último, pues obviamente uno de los más importantes es que cuando usted cuenta con una solución de habilitación directa de software propio, pues aquí no hay cargos adicionales por licenciamiento ni pagos mensuales por volumen de facturación, ¿bien? Porque pues obviamente esto es una solución que funciona sobre su sistema de SAP y por lo tanto pues en el momento pues de adquirirla solamente hay cargos por la adquisición de la solución, ¿bien? Una única vez y no hay cargos ni por volumen, ni por licenciamiento, ni pagos mensuales. Entonces, este es un punto bien importante, bien, que pues las organizaciones ponen en una balanza para poder determinar un buen costo-beneficio en relación a la cantidad de documentos que transmito, a lo que me vale, versus a tener un software propio mediante habilitación directa con la DIAN. ¿Listo? Entonces, eso es un poquito, digamos, lo que les contamos en términos de emisión de la facturación electrónica, que como ya vimos viene desde 2017 hasta acá, que va a seguir, que pues, viene con modificaciones y que van a continuar con modificaciones de aquí para el frente y que es importante que lo tengan en ese contexto dentro del roadmap. Bien, no sé si hasta este punto alguien tiene alguna pregunta, quisiéramos consultar alguna cosa. La idea es que pues vayamos haciendo un temita muy dinámico y que vamos viendo cada escenario y si hay preguntas pues podemos irla resolviendo de una vez. No sé, Carlos, si hay alguna pregunta ahí en el panel. Hola John, ¿me escuchas? Sí. Listo, aquí tenemos una pregunta y es que si estas soluciones las estamos trabajando para la versión o clientes del R3 o en todas las versiones y también para lo más actual que es S4HANA.
Sí, es correcto. Entonces, aquí nuestra solución funciona, por supuesto, sobre la versión de SAP 6, 6.0 para arriba, bien, en términos pues de cualquiera de los niveles de James Packard o de Super Packard aplicado, bien. De hecho, tenemos incluso implementaciones desde versiones un poco más viejitas de algunos pues, clientes que no han entrado en un proceso de actualización, desde la 4.5 incluso, o 4, tenemos la solución que también funciona, hasta la solución sobre S4HANA. Bien, entonces también tenemos ya una versión que obviamente se ejecuta sobre S4HANA, no solo on HANA, sobre base de datos HANA, sino sobre S4HANA como tal. Entonces, sí estamos dando como cumplimiento sobre este aspecto. Perfecto. Otra pregunta, John. Por aquí están preguntando cuál es la diferencia entre hacer una implementación por proveedor tecnológico o habilitándose directamente el software directo contra la DIA. Bien, súper. Rápidamente, habilitación de software propio es tomar nuestro software SAP y registrarlo directamente con la DIAN, indicándole que nuestro sistema va a hacer la transmisión directamente al ente de control, por lo tanto no va a pasar a través de un proveedor de tecnología. Bien, en este aspecto, pues obviamente SAP tiene que hacer toda la actividad de extraer la información, estructurarla, generar un documento XML, también hacer toda la parte de firma del documento, creación del punto zip, transmisión a la DIAN, bien, recepción de la respuesta y obviamente pues toda la gestión que está se hace también dentro de SAP. Bien, el monitor de control, hay un monitor pues, para hacer la gestión, para poder revisar qué errores se presentan, bien, para hacer la trazabilidad, para generar alertas, todo eso sucede dentro de SAP, así que no hay otra aplicación que está, digamos, en el medio. Cuando lo hacemos con proveedor de tecnología, la diferencia es que nuestra solución solamente, pues, para aquellos que lo necesitan, extraemos la información, bien, de nuestro sistema SAP, la estructuramos de la forma que nuestro proveedor de tecnología la requiera, bien, y en este sentido, lo transformamos y se lo enviamos al proveedor de tecnología. El proveedor de tecnología ya de ahí para adelante, pues obviamente hace toda la gestión de estructurar el XML que exige la DIAN, hace la firma del documento, hace la transmisión obviamente al ente de control, recibe la respuesta y obviamente pues envía la información también del punto zip con la respuesta de la DIAN y la representación gráfica a los diferentes adquirientes. ¿Bien? Entonces, esa es como la diferencia en cualquiera de los dos, con la claridad pues que a través de software propio pago único por los servicios, digamos, de consultoría para implementar la solución. Y cuando voy con proveedor de tecnología, también pues obviamente nuestra solución de integración pues tiene un costo, pero también hay un costo con el proveedor de tecnología que normalmente pues ellos lo cobran por la cantidad de transacciones o documentos que se transmiten a la DIAN. Bien, y pues eso implica pues un cargo mensual por facturación. Bien, Perfecto, John. listo, muchas gracias. Seguimos. ¿Hay alguna otra pregunta o continuamos? No, por ahora no, podemos continuar. Bien, gracias. Bien, vamos a hablar ahora un poquito del tema de recepción de facturación electrónica. Como les decía, recordemos que en este contexto, así como estamos emitiendo facturas electrónicas, estamos empezando a recibir de nuestros proveedores, ¿cierto? Todos los documentos de facturas por las bienes o servicios que adquirimos con un tercero de manera electrónica. ¿Eso qué quiere decir? Que nos están llegando en este momento seguramente a nuestro buzón de correo o de acuerdo a la definición o a la estructura, a la estrategia perdón, que hayan optado para recibir las facturas electrónicas, nos está llegando un attachment, ¿cierto? En un correo electrónico donde vienen dos documentos, un documento electrónico XML y un documento PDF. Entonces, aquí pues nuevamente nos enfrentamos a un nuevo escenario de negocio y es qué hacer con todos estos volúmenes de información que nos están llegando, que ya vienen electrónicos y que obviamente pues el esquema tradicional desapareció, ya no es la factura que se registra obviamente en la ventanilla donde te ponen un sello y te dicen listo, recibida y empieza un proceso entre comillas, pues para algunas organizaciones un poco más automático, otros más manual, de procesar esa factura. Bien, entonces en este caso, pues obviamente en este contexto de negocio nos está cambiando y nos estamos enfrentando obviamente a estos nuevos medios de transmisión y de recibir la información y que pues obviamente implica empezarnos a preparar para ello. Entonces, básicamente nos enfrentamos a nuevos retos, como por ejemplo, pues obviamente automatizar y agilizar ese proceso de cuentas por pagar, ¿bien? Porque ahora, pues, obviamente la cuenta por pagar casi que está llegando y la factura está llegando inmediatamente, obviamente se recibe la mercancía, incluso a veces en algunos escenarios en que pues obviamente el proceso no sea depurado del todo,
llega primero la factura y después está llegando la mercancía y estoy en un proceso de recibir un montón de facturas que debo empezar a automatizar y debo agilizar ese proceso porque ya esto cambió a partir de documentos electrónicos. Por supuesto, pues debo propender por disminuir el tiempo de procesamiento de cada factura recibida, pues porque la idea es que esto fluya y ayude justamente y sume a este proceso en lugar de restar si es que pretendo seguir con un proceso manual. Entonces aquí hay que volcarnos rápidamente a un proceso digital. Adicionalmente, pues claro, optimizar el proceso con los proveedores, bien, esto lo que va a permitir también en la facturación electrónica es que pues ese proceso de estar, no, que me enviaste la factura que no corresponde, que tengo devoluciones, que no me llegó lo correcto, que me llegó menos mercancía que lo que me está facturando, ese proceso pues obviamente con esto se puede optimizar, se pueden generar nuevas estrategias soportadas sobre estos documentos electrónicos que me permitan determinar muy bien cómo hacer el proceso de facturación y que ese proceso se optimice de tal forma que los proveedores tengan menos esfuerzo en hacer, menos notas crédito por efectos de mala facturación, de devoluciones, de mercancía que llegó en mal estado, de servicios no prestados, y que este proceso pues empiece a fluir mucho mejor en virtud de esta facturación electrónica y su recepción. Asimismo, pues obviamente evitar este tipo de trabajos en las diferentes áreas internas, ¿no? Que es que me toca llegar, que es que me falta revisar si chequeo, si llegó bien, si esta factura finalmente sí está aprobada por el área, cuántos puntos de aprobación tengo, ¿bien? Entonces, propender porque esto fluya, como lo decíamos, en un proceso automático y agilizado que evite justamente retrabajos en las diferentes áreas, ¿sí? En este sentido, y obviamente, como les decía, propenda porque sea un proceso que fluye en la organización. Por supuesto, pues ya empezar a evitar pues esos conflictos con los proveedores, porque hay proveedores que dicen, no, yo no funciono así, yo no te envío la factura de esta manera, yo no te puedo diligenciar estos datos dentro del XML de esta forma. La idea con esto es propender porque todos empecemos a trabajar sobre un estándar y una vez logremos eso, pues podamos a poder lograr que este proceso sea automático, que sea ágil, bien, y que obviamente pues todos los proveedores en este sentido pues empecemos a organizarnos, empiecen a organizar y empiecen a enviar la información que corresponda a donde tiene que ser para así propender por este proceso, bien. Y uno súper importante, pues saben que nos estamos enfrentando a partir de este año con el cumplimiento de la ley de pago a plazos justos, ¿bien? Por lo tanto, es súper importante saber cuándo se recibió la factura, cuándo quedó contabilizada, cuándo empiezan a contar los días, ¿bien? Y que de esta forma podamos plantear y planear muy bien el escenario de pago a proveedores para dar cumplimiento a esta ley y pues obviamente tener de alguna manera un monitor donde podamos visualizarlo, eventualmente con alarmas que nos permite identificar, ojo, que estamos al límite de entrar o de incumplir la ley de pagos o de pago a plazos justos y obviamente esto pues va a permitir pues que la organización se organice mucho mejor en este aspecto. Bien, entonces en este sentido pues obviamente nuestra solución pues permite hacer todos los pasos requeridos a alto nivel, pues se los cuento aquí, de este proceso. Así que inicialmente pues arrancar con cargar estos documentos, con recibir los documentos que vienen en el attachment file, que viene pues en el correo electrónico, documento XML y documento PDF, proceder a hacer unas validaciones básicas, que si el XML sí viene correcto, que si está dirigido a mí, que viene con la estructura correcta, bien, que quien la emite si es un proveedor mío, bien, todo este tipo de validaciones básicas del XML que permita pues hacer una primera selección y en caso que se detecte que no corresponde, pues poderlo devolver automáticamente, poderlo rechazar automáticamente, porque este es otro de los puntos claves en la facturación electrónica en la recepción, que después de 3 días se da por aceptado tácitamente. Bien, entonces, obviamente es importante poder recibir, poder analizar el documento y poder notificar un rechazo a tiempo para efectos, pues obviamente, de que el proceso fluya correctamente. Asimismo, pues poder aplicar las reglas de negocio que hagan sentido para cada organización. Si para una organización es clave que venga la orden de compra dentro del proceso, porque vamos a hacer un proceso automático, aquellos documentos de factura que no traigan por ejemplo, la orden de compra, recházalos automáticamente. Proveedor, ayúdame con este proceso. Proveedor, quiero evitar conflictos contigo. Por favor, ayúdanos a gestionar estos documentos con la orden de compra que nos permita posteriormente aplicar nuestras reglas de negocio. Reglas como cuáles, si viene la orden de compra, por ejemplo, validar que la orden de compra no esté vencida. ¿Bien? Que si además de la orden de compra es necesario para facturar tener la autorización del servicio, de la aceptación del servicio o la entrada de mercancía, bueno, que esa información venga registrada dentro del XML. ¿Listo? Entonces, todo ese tipo de reglas de negocio estarían aquí y estarían listas y previstas para ser
en este caso, valga la redundancia, verificadas y validadas, de tal forma que si no se cumple, se retorne y se rechace pues obviamente al proveedor. Y por último, pues permitir un procesamiento de cada documento. En algunas organizaciones puede ser un poquito manual, hay algunos puntos de validación o de autorización, en algunos un poquito más automatizado, se puede llegar hasta un documento preliminar, ¿cierto? O en el mejor de los escenarios, para algunas organizaciones que ya se ha logrado, hacer todo el proceso automático hasta la contabilización, hasta la MIRO, hasta la verificación de factura, ya sea de un proceso logístico o obviamente la creación de la cuenta por pagar en un proceso financiero. ¿Bien? Entonces, nuestra solución pretende y permite que todo esto se haga de una manera muy automatizada, con reglas de negocio, que ojalá permita la intervención mínima o necesaria de los analistas, pues obviamente que están encargados de este proceso y que fluya adecuadamente en este sentido. Entonces, pues básicamente, pues de manera un poco más gráfica, pues lo que hacemos es, lo que les decía, recibir las facturas, aplicar algunas reglas, almacenar obviamente leer los correos, almacenar la información, que es el PDF y el XML, y hacer alguna gestión sobre ellos para efectos de validaciones. Y posteriormente dentro de esa, pues hacer toda la parte de recepción, cargar la información, validarla, aplicar reglas de negocio, rechazar o aceptar pues dichas facturas y ya desde el monitor pues hacer toda la parte de gestión, alguna como les decían automática o semiautomáticas, en virtud de cargar la factura, poder hacer registros preliminares automáticos, bien, o contabilizaciones automáticas a partir de la información y con base en las reglas de negocio y obviamente hacer todo el tema de consulta de documentos y de todo el proceso. ¿Ven? Esto le va a permitir, pues obviamente, a la organización tener una visibilidad de que está el proceso, de que en un momento dado, cuando llegue la factura y esté saber cada factura en qué está, en qué punto está, qué me falta por hacer, bien, y obviamente incluso hasta poder designar responsables a cada uno para poder gestionar y poder tener un control de esta facturación. ¿Bien? Entonces, de esta manera, pues la solución pretende, pues, por supuesto, agilizar este proceso, automatizar y dar, obviamente, o solventar los retos de negocio que vimos en el contexto a partir de esta facturación electrónica. Bien. Adicionalmente, como complemento a esto, y no sé si ya ustedes han estado enfrentados a esto, es que pues ya no pasa como antes que los proveedores pues obviamente llegaban a la ventanilla, te registraban la factura, tú te ibas con un sello y decías, listo, mi factura quedó registrada y ya está en proceso. Sé que dentro de 30, 60, 90 días va a generarse un pago. Ahora con la facturación electrónica se envían un correo, pero lo que pasa es que desafortunadamente no se sabe qué pasó con la factura, si me la aceptaron, no me la aceptaron, para cuándo será que está el pago, será que llamo. Entonces esto ha generado pues que en algunas organizaciones una avalancha de llamadas, de contactos averiguando por la factura, si la recibieron, está bien, está correcta, está contabilizada, cuándo está previsto el pago. Entonces, en virtud de eso, adicionalmente, como complemento a esta solución de recepción de facturación electrónica, hemos trabajado en una solución a través o soportado sobre un chatbot. ¿Un chatbot qué es? Es un bot, es un robotcito que trabaja a través de chat, que puede ser a través de las principales plataformas como WhatsApp, Telegram, Teams, ¿bien? Y que le permita, pues obviamente, a las personas tener una conversación un poquito más natural, ¿cierto? Y que en particular lo hemos desarrollado en el contexto de negocio, ¿bien? De, obviamente, dar respuesta en relación a las facturas recibidas y dar información en cómo está ese proceso, ¿sí? Entonces, la idea es que, pues, ese chatbot sea bien ágil, ¿cierto? La idea es que sea un poquito de lenguaje natural y que obviamente pues le permita tener al usuario una experiencia más tranquila, más amigable. No es un portal súper complejo, sino un portal donde le permite hacer consulta de documentos bajo diferentes criterios. Oiga, ¿esta factura para cuándo está? ¿O cuántas facturas tengo en este periodo de tiempo? Bien, ¿para cuándo está prevista la fecha de pago? Si sí está aceptada o hay algún inconveniente y por lo tanto o no sé si está rechazada o está pendiente de pago por algún otro criterio, eso empezarlo a hacer. También pues permite que este tipo de consultas cuando se hagan pues obviamente son súper desgastantes y que implican consultarlo en el ERP, ¿cierto? Pero pues son consultas muy simples que obviamente se pueden automatizar, que no necesitan que un asistente humano o en este caso un analista esté atendiendo este tipo de mensajes para poder decir una fecha, ¿no? Esto se puede automatizar. Y que más bien estos asistentes y estos analistas realmente respondan a casos complejos, ¿bien? Que efectivamente tengan algún tema pues particular por el cual estas facturas no pueden ser procesadas y mejoremos así la atención a mi usuario, a mi proveedor, de una manera pues obviamente más óptima. Y obviamente pues claro, todo el tema de las preguntas básicas pues se resuelven muy rápidamente.
Entonces, pues esto trae muchos beneficios, pues obviamente es tener esa automatización de respuestas, tener un tema de esta automatización pues es hecha 24/7, es decir, no hay límite cuando lo consulten, no depende que es que a las 5 de la tarde ya no me contesta nadie, no, aquí siempre te va a contestar alguien, bien, por supuesto esos tiempos de espera pues se disminuyen, bien, solamente las solicitudes complejas escalan a los analistas, por lo tanto, pues no le robamos tiempo en dar respuesta a preguntas básicas y solamente pues van a estar especializados en casos puntuales, ¿bien? Y obviamente la experiencia del cliente pues se simplifica. Entonces, estos son incluso pues herramientas que obviamente complementamos para que la experiencia de la recepción en la facturación electrónica se mejore, bien, y por supuesto pues esto está integrado con nuestro sistema de recepción de facturación electrónica, así como el estándar. Entonces, esto pues nos trae un montón de beneficios. Rápidamente, pues obviamente los beneficios, pues como ya lo hemos visto, pues obviamente optimizar y automatizar pues este proceso, bien, maximizar las sus funcionalidades que tenemos dentro del ERP, pues ese es el objetivo, ya sabemos que pues el ERP pues tiene muchas funcionalidades, es una de las mejores herramientas, propender por maximizar lo que tenemos ahí. Nuevamente, pues tenemos todo el control del proceso dentro de SAP, está en un solo sistema, navego dentro del sistema, veo al proveedor, veo la factura, consulto el orden de compra, veo los pedidos, todo lo navego dentro del sistema. Obviamente ahorro costos operativos porque no se generan pues gastos adicionales por recepción de facturas. Algunos han optado pues por hacer este proceso de recepción con un tercero, probablemente o normalmente con el mismo proveedor, si tienen un proveedor de tecnología para la emisión, así mismo lo hacen con la recepción, pero pues obviamente esto tiene un costo adicional y además pues obviamente las validaciones que hace pues este tercero están un poquito sesgadas a la información que tiene ahí y no están en todo el contexto que sí tenemos dentro del ERP por tener toda la información. Así que esas reglas de negocio en las que hablábamos pues obviamente están disponibles y se pueden aplicar de una vez a estos documentos. Y por último, pues obviamente tener todo centralizado en un solo lugar, tanto la emisión como la recepción en un solo lugar que están dentro de SAP. Bien, listo. Entonces, aquí pues les contamos un poquito sobre este tema de recepción de facturación electrónica. No sé si tenemos alguna pregunta en el panel, Carlos, que hayan realizado. Sí, tengo solamente una pregunta acá y es que hay personas que preguntan que qué pasa con, o sea, tú hablabas al principio seguramente es porque tú hablabas al principio de que nos conectábamos a un buzón, pero hay personas que hoy en día reciben también las facturas por un proveedor tecnológico. Entonces, ¿qué pasa cuando hay diferentes buzones o que son varias sociedades con diferentes buzones y que hay inclusive combinaciones entre diferentes buzones y proveedores tecnológicos? O incluso también con facturas que son todavía manuales. Ahí Correcto. digamos, ¿qué pasaría con esa parte? Bien, vale, gracias, Carlos, correcto. Entonces, efectivamente, aquí tenemos, pues, obviamente, cuando llegamos a buzón, puede ser uno o varios buzones, la solución está habilitada para poder consultar varios buzones de correos. Si se tienen varias sociedades, recuerden que todo, como todo lo que se desarrolla sobre SAP, incluyendo esto, son multisociedad, así que pues está habilitado para funcionar sobre varias sociedades de SAP. Entonces, y si cada una tiene uno o varios buzones, estamos en capacidad de poder acceder a esos buzones. Ahora bien, como les decía Carlos, algunos tienen pues algunas soluciones de recepción con proveedores de tecnología e incluso escenarios mixtos, donde algunas facturas me llegan al buzón de correo, pero otras por el ecosistema del proveedor de tecnología me llegan a la recepción dentro de una solución específica del proveedor de tecnología. Entonces, tengo como dos fuentes. Entonces, tenemos capacidad de poder ir al buzón si queremos, también poder ir a esta solución que tengan de recepción de facturación electrónica mediante el consumo de web services. Entonces, si el proveedor tiene habilitado web services para consulta, lo podemos hacer. O pues ya la organización determinará si al tener una solución de este tipo, pues hace sentido tener también un buzón o un proceso de recepción de facturación electrónica con un tercero, o todo lo puedes centralizar dentro de un buzón único o varios buzones únicos, pero sí sin la participación de un tercero. Digamos que esto es un tema que se analiza dentro de la organización y pues se hace un proceso pues consultivo para identificar qué es lo que mejor trae beneficio. Asimismo, pues en este pues este contexto también el tener pues diferentes buzones pues se puede manejar dentro de la solución sin ningún problema y pues de esta forma pues poder tener la solución dentro del sistema. Entonces no habría ningún problema con eso.
Listo, Bien. John, gracias. Pero puedes continuar. Listo. En el tema de nómina, pues creo que ya todos pues seguramente han estado enterados en ese contexto normativo, pues salieron varias resoluciones soportando pues el tema de reglamentar el tema de la nómina, bien, en el cual pues la DIA nos ha pues entre comillas puesto a correr con este tema, con varias actividades, bien. Aquí en este punto me voy a detener básicamente en varios aspectos relevantes, sé que muchos ya están enterados sobre este tema. Estos aspectos los más relevantes están pues orientados, uno, pues a, a cuáles son las fechas definidas para tal fin en términos de nómina electrónica, y solo para los que no estén en el contexto, básicamente pues la nómina electrónica es la obligatoriedad de cada organización que obviamente liquide nómina por pagos de actividades realizadas legalmente por colaboradores a transmitir mensualmente esta información a la DIAN. Entonces, en este aspecto tenemos pues obviamente unas fechas que han sido bien relevantes al respecto, que hasta el momento, bien, están definidas como inicio de transmisión el 1 de julio, es el inicio de este proceso, ¿cierto? Con transmisión los primeros 10 días, 10 primeros días hábiles del mes, así que pues es inicio de transmisión el 1 de julio, con primera transmisión en los primeros 10 días de agosto, es decir, se transmite en agosto las nóminas de julio. Y así dependiendo de la empresa y de la cantidad de empleados que ésta tenga. Entonces, esta es la programación que tenemos. Este aspecto es bien relevante porque pues tenemos estas fechas encima, bien, muy fuerte. Bien, sin embargo, pues conocemos y de antemano hay ya una pre-resolución que está publicada en la DIAN, aún no está aprobada, es una pre-resolución, pero esperamos que sea aprobada, si bien finalizando o arrancando la otra semana, en lo cual modifica un poquito estas fechas. Bien, esto se nos ha ido un poco para el frente, esperemos que esto sea aprobado, con lo cual, pues obviamente lo estamos modificando para el 1 de septiembre. ¿Eso qué quiere decir? Bien, obviamente vamos a estar haciendo la transmisión de la nómina de septiembre, bien, en los 10 primeros días del mes de octubre. ¿Listo? Y aquí para adelante de acuerdo al tamaño de la empresa. Entonces, teniendo en cuenta esto, si bien es una pre-resolución, lo que consideramos es que lo más seguro se vaya a dar por sentada y que pues obviamente con base en esto pues nos permite pues tener la mejor organización de proyectos y de dar cumplimiento con este aspecto de hacer todo el tema de la nómina electrónica. Bien, otro aspecto, como les decía, pues ya lo dijimos, es que la transmisión debe hacerse de manera mensual, bien, y deberá realizarse dentro de los 10 primeros días al mes siguiente, al cual pues se generó la información, tanto la generación como las novedades o modificaciones a la nómina, bien. Otro punto que es súper importante aquí tenerlo en cuenta es cómo va el tema de la localización. Saben que SAP está generando como parte de su localización para Colombia, bien, una nota que va a permitir extraer en gran medida la información en formato XML y de acuerdo al anexo de la DIAN, la información obligatoria y algunos aspectos facultativos o campos facultativos para ser transmitidos a la DIAN. Bien, en ese aspecto, pues este es el cronograma que se tenía pues definido desde el punto de vista de SAP. Obviamente está con base en las fechas que están hoy vigentes, no con la pre-resolución. Y de esta forma pues nos pone bien apretaditos porque pues en este sentido recién ahorita en mayo pues se van a empezar a hacer las pruebas piloto por parte de SAP, donde pues van a liberar las notas, van a empezar a implementarlas, van a empezar a hacer su proceso de generación XML, bien, pero aún sin pruebas. Las pruebas se van a dar a partir del mes de junio, una vez la DIAN habilite su ambiente de pruebas, ¿bien? Y que le permitirá a los diferentes, pues obviamente clientes, aplicar las notas correspondientes a dicha localización, ¿bien? Y obviamente empezar a hacer toda la prueba de su proceso. ¿Bien? Tanto pues obviamente la adecuación, la completitud de lo que haya que hacer, todos los temas de monitoreo, definir cómo hacer la transmisión, si esto es lo mismo por habilitación de software propio o a través de un proveedor de tecnología y ver cómo es el resultado de esas pruebas. De tal forma pues que en julio pues se preveía la salida en vivo de este sistema a funcionar, pues generando que en el mes de agosto se tramita la nómina de julio. ¿Bien? Entonces, este es, digamos, ese roadmap desde el punto de vista de la solución de SAP, que esperaremos que una vez se confirme pues las nuevas fechas, veremos si SAP comunica si hay cambios en este roadmap o no. Bien. Listo. Entonces, nuevamente, como soluciones a partir de la nómina electrónica, pues tenemos algo muy similar a lo que ya revisamos en facturación electrónica, y es que básicamente pues tenemos aquí la fuente de la información desde SAP, en particular pues en un módulo de PY,
que tiene pues toda la información de cálculo de nómina. A través de la localización de SAP y de las notas que va a generar, pues nos va a generar un XML que, como les decía, tendrá la información obligatoria y algunos campos facultativos que puedan salir, obviamente, producto de la localización y de forma estándar. Bien, de ahí para adelante, pues cada organización tiene dos caminos para darle cumplimiento. Una, a través de software propio, ¿sí? En el cual, pues obviamente, y parte de nuestra solución es que hemos creado una solución particular que justamente toma como base, ¿sí? Estos XML generados a partir, pues obviamente, de la aplicación de la localización de SAP, y hago aclaración, para aquellos que pues puedan aplicarla, hay algunos que pues no pueden aplicarla por dos razones. O uno, tienen un nivel, digamos, de actualización de su sistema pues pobre y por lo tanto la nota no es aplicable, ¿bien? Y pues obviamente deben pues enfrentarse o a actualizar el sistema o a implementar una solución propia para la extracción. O dos, su cálculo de nómina y su implementación de nómina es tan compleja y personalizada que ya de antemano conocemos que lo que puede generar SAP desde el punto de vista estándar no dar cumplimiento. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios, ya sea que utilicemos el XML generado por la localización o no, nuestra solución está en capacidad de tomar la información del módulo de PY, ¿bien? Generar el XML, en el caso en que no se utilice la localización. Cuando utilizamos la localización, utilizar el XML generado por dicha localización, complementarlo porque sabemos que pueden haber brechas entre la información que se genera estándar y la que tiene cada organización en su manera de liquidar la nómina, y hacer todo el proceso de transmisión al ente de control. Eso significa pues tomar el dato, crear el XML complementado, firmarlo, generar el punto zip, bien, y generar todo el tema de transmisión a través de web service a la DIAN y recibir respuesta de tal forma pues que tenga todo el proceso dentro de esa. Y también hay organizaciones pues que van a propender por trabajar con un proveedor electrónico, que de todas maneras nuestro monitor de integración le permite pues tomar ese XML, complementarlo con lo que haga falta y hacer todo el proceso de integración para transmitirle al proveedor de tecnología, y este a su vez lo pueda transmitir a la DIAN y recibir las respuestas como tal. Entonces, aquí también en este proceso estamos con los dos caminos que son viables para cada organización, y en este sentido pues poderles colaborar en cualquiera del escenario que sea más propio y más adecuado para su empresa. Nuevamente los beneficios, pues obviamente todo está dentro de SAP, eso es súper clave. También pues nos acomodamos a los procesos propios de la organización cuando tenemos unas nóminas muy complejas y muy desde el punto de vista Z, bien, que son bien complejas de entender de dónde salen los conceptos. Entonces aquí nos vamos a apoyar muy bien en esto. Obviamente aquí cuando vamos con una solución de software propio, nuevamente se evitan cargos adicionales porque no hay ni licenciamiento, ni pagos mensales, ni por volumen de datos, ¿bien? Y esto es importante que lo tengan en cuenta, pues obviamente a mediano y largo plazo, pues para que hagan un escenario financiero adecuado de cuál es la mejor opción para ustedes. Y un punto que es súper importante, que además de tener todo en un solo sistema de nómina, muchos nos han manifestado pues obviamente su necesidad y su deseo de mantener información de nómina confidencial, ¿bien? No se sienten cómodos en tener que transmitirle esta información a un tercero que tendrá información obviamente específica, pues obviamente de la nómina de todos sus colaboradores, y quiere manejar esto con la mayor confidencialidad. Entonces, en una solución de software propio no hay intermediario, la información sale directamente de SAP y llega exclusivamente al ente de control. No hay personas intermediarias que puedan conocer esta información, y así pues obviamente se da un cumplimiento mayor al tema de confidencialidad. Y bueno, nuevamente pues está dentro de SAP, ya sabemos los beneficios que esto trae en tema de tiempo, curva de aprendizaje, estamos dentro de SAP. Bien, no sé si en este punto tenemos alguna pregunta, Carlos. Sí, por aquí nos hacen una pregunta, es, en cuanto a la nómina, si se maneja por medio de un outsourcing y el proveedor nos entrega el XML listo para enviar a la DIAN, ¿desde SAP habría alguna opción para realizar dicho envío? O sea, Bien, tengo entendido, o por lo que entiendo acá adelante, Carlos. es, por lo que entiendo acá es si hay algún envío directo al proveedor tecnológico. Sí, correcto. Ujú. Digamos que aquí pues hay que analizar muy bien el escenario y como siempre pues tratar de generar el mejor costo-beneficio. Si tienes una nómina en outsourcing, lo que tienes que revisar es primero, si estás en nómina de outsourcing, ver si el outsourcing está en capacidad de hacer transmisión directamente al ente de control como parte de su outsourcing.
Ahora bien, si lo que tenemos es una nómina, digamos, en otro sistema, pero no es una solución, solamente es un sistema, y esta nómina está, digamos, mediante interfaz con SAP, eh, obviamente se puede validar, se puede utilizar, habría que analizar el escenario, si deseamos hacer la transmisión, bien, utilizando a SAP como software propio para que reciba la información de este otro sistema de nómina y a partir de SAP poderlo transmitir, ya sea a un proveedor de tecnología o ya sea directamente al ente de control. Entonces, pues ahí es necesario pues entender un poquito más el escenario de negocio y por supuesto pues ver de qué forma pues podemos encontrar una manera de ayudarles y poder pues obviamente dar cumplimiento a ese escenario. Vale, gracias, Listo. John. No sé si hay otra pregunta al respecto de Mm, nómina. por ahora no. Ahí te voy. Bien, Ah, sí, tenemos otra. ¿Cómo entraría el modelo de software propio cuando se tiene document compliance? Si el costo va a ser por la transmisión por cada empleado. Yo respondo esta pregunta. Cuando se tiene document compliance, la figura es la misma figura de software propio. Es decir, que en el Document Compliance es una solución estándar de SAP para transmisión de documentos electrónicos y en este caso pues no se tendría costo por transmisión de empleado. Lo que tú tendrías ahí que licenciar es el Document Compliance como tal, que es pues es una solución directa de SAP, estándar de SAP, y esa solución utiliza SAP Cloud Integrator. Entonces ahí también tienes que hacer la licencia de SAP Cloud Integrator, que es una funcionalidad de integración de SAP y eso se licencia es por bloques de transmisión de documentos. Listo. Adelante, John. listo, gracias, gracias Carlos. Bien, hay que aclarar, solo aclarar que la solución, son dos soluciones diferentes. La estándar es Document Compliance, que pues es la solución como SAP ha previsto pues desde el punto de vista pues de solución estándar. Y nuestra solución es software propio, que es una solución desarrollada por nosotros que funciona totalmente sobre SAP. Bien, y ya para finalizar un poquito, pues hablando, pues como les decía, ya teniendo toda esta información de documentos electrónicos, pues cómo le sacamos provecho para la organización y cómo podemos empezar a hacer un poquito de analítica dentro de la organización con estos documentos. Entonces, la idea con esto es obviamente aprovechar estos documentos XML para analizar, por ejemplo, la información de ventas, de compras, incluso en este caso de nómina, independientemente del sistema fuente que tenga la organización. Entonces aquí aplica para organizaciones con SAP e incluso para los que no tienen SAP. ¿Por qué? Porque todo se encuentra ya en documentos XML, que son documentos electrónicos externos, y por lo tanto, pues puede ser, pues digamos, en este sentido, accedida por nuestra solución, digámoslo así, de analítica, ¿bien? Porque ya están en un estándar. Entonces, esto nos permite rápidamente convertir información que está ahí en un activo estratégico, porque a algunas organizaciones pues les ha costado sacar la información de ventas, algunas organizaciones no tienen ni siquiera estadísticas ni una buena sistema de analítica y de control sobre las compras que realiza, y en este caso pues lo vamos a tener en virtud de todo, por ejemplo, todas las facturas que recibimos de un tercero. Entonces sé qué le compré, cuándo le compré, qué le compré, cuál es el acuerdo de pago o tenemos con ellos, bien, en dónde le compré, para qué ciudad, tenemos un montón de información. Entonces la idea es poder empezar a responder preguntas de negocio con base en esto mediante un servicio pues que obviamente es muy rápido de implementar, bien, y tiene un retorno de inversión en el corto plazo. Entonces, algunos de los ejemplos, pues cómo hacemos y cómo podemos aprovechar estos datos, por ejemplo, de la facturación electrónica, pues es contar con los XML, tanto de las facturas emitidas como las recibidas, y mediante un procesito de transformación, obviamente lo almacenamos en una basecita de datos que nos permite después, posteriormente, poder hacer una analítica de ventas, saber qué vendo, dónde vendo, a quién le vendo, cuándo vendo más qué, ¿cierto? En qué lugares, de qué clase, de qué características son a quien le vendo, ¿bien? Porque también tengo toda la información pues, de mi cliente y asimismo de compras. A quién le compro, de dónde le compro, con qué precios compro, cuántas veces he comprado este material, ¿bien? Y quién me lo vende y cuáles son los diferentes precios que tengo, ¿bien? Entonces, aquí empezamos a tener una fuente
muy rica de información que nos permita hacer analítica muy rápida, independientemente de la plataforma en la que esté, y obviamente pues convertir esa información estratégica para resolver pues, preguntas dentro de la organización, en particular pues en estos dos documentos electrónicos que estamos arrancando. También, asimismo, como lo veremos, podemos hacerlo con nómina, posteriormente lo vamos a poder hacer pues obviamente con el resto de documentos electrónicos que se vayan generando y brindar así a la organización una fuente de información bien importante. Entonces, pues obviamente como beneficios de este tipo de solución es que pues son resultados rápidos, la información ya está extraída de los ERP, ya están extraídas de los sistemas y obviamente la convertimos rápidamente en información estratégica. Obviamente se dan herramientas rápidas y analíticas, por ejemplo, para la fuerza de ventas, para el área de compras, para recursos humanos, ¿bien? Se ahorra tiempo en la generación de informes porque pues estos son muy rápidos, son herramientas que se desarrollan con base en esta información que ya está estructurada en los documentos XML y por lo tanto pues generar información es muy rápida y obviamente pues vamos a poder tomar decisión con base ya en información confiable. ¿Y por qué decimos confiable? Porque no es lo que yo creo que vendí, no, es lo que vendí porque están en las facturas, es lo que compré porque están en las facturas que recibo. Entonces eso es ya fideligno, está prácticamente contabilizado y es lo real que se encuentra precisamente registrado en los sistemas de información. Y esto lo haremos pues obviamente de una forma actualizada y obviamente muy oportuna porque casi que esto se realizaría al día o en los periodos de tiempo que requiere la organización en virtud de cómo ya vamos contando con esta información. Bien, entonces, bueno, no sé qué preguntas tengan de esta última parte o en general, pues de todo lo que hemos presentado hoy. La idea es darles un panorama muy bueno y amplio sobre toda la gestión que hemos realizado sobre documentos electrónicos, en particular lo que vamos a tener que enfrentarnos con la DIAN y que, bueno, pues que conozcan todas nuestras soluciones para que pues podamos apoyarlos de alguna manera en dar cumplimiento a todos estos requerimientos que estamos ahora por parte del ente de control. No sé, Carlos, si tenemos más preguntas en el panel. Sí, John, gracias. Sí, aquí tengo un par de preguntas y mientras vamos lanzando estas preguntas, voy a ir poniendo ya para terminar y les voy a quitar aquí un par de minuticos ya para terminar. Simplemente un par de encuesticas que me gustaría si nos la pueden por favor contestar, les agradezco mucho. Bueno, tengo una pregunta por aquí. Me hacen una pregunta y es ¿qué pasaría con las notas crédito y débito, John, en estas soluciones? Discúlpame, se me cortó un poco, Carlos, ¿me puedes repetir la pregunta? Eh, ¿Qué pasaría con las notas Ya. crédito y débito? Bien, no, las notas crédito y débito hacen parte de los documentos. Recuerden que la facturación electrónica considera factura, nota débito y nota crédito. Las nota débito y nota crédito, pues como lo indican, pues son ajustes a las facturas y por ende hacen referencia a factura electrónica. Así que dentro de todas estas soluciones están consideradas las notas débito y las notas crédito. Perfecto. Por aquí hay una aclaración que me estaban pidiendo y es la siguiente. Cuando se hace una habilitación por software propio, ya sea por nómina electrónica o emisión de facturación electrónica, por software propio no hay costo por documento. Bien, digamos que ahí, como sea que ustedes van a resolver el tema, si lo van a hacer por document compliance o con una solución como la nuestra, ahí no se tiene costo por documento, ya que pues básicamente estos son, en la solución de nosotros no cobramos el licenciamiento, sino como un proyecto. Si es por software, por document compliance, pues sí hay un licenciamiento directamente con SAP. Y ya si es por un proveedor tecnológico, pues ya tienes el costo de el costo de la extracción del lado de SAP más lo que te cobre el proveedor tecnológico. Listo. Tenemos otra pregunta por acá. Básicamente la pregunta es, ¿qué pasa? Que si en la nómina electrónica el proveedor tecnológico tiene que ser el mismo proveedor de la facturación electrónica. Bien, entonces la pregunta es no. Realmente ustedes pueden tener un proveedor tecnológico para la facturación electrónica, un proveedor tecnológico diferente para la nómina electrónica. Tenemos clientes que, por ejemplo, tienen la emisión de facturación electrónica con un proveedor y la nómina electrónica la están haciendo con nosotros. O inclusive tenemos clientes que tienen una contingencia con software propio y una parte
por proveedor tecnológico, ¿cierto? Pueden inclusive pedir dos resoluciones diferentes ante la DIAN y cada resolución con un método diferente de implementación ante la DIAN. Bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, John. Puedes poner el siguiente slide que tiene nuestros datos de contacto. Agradezco muchísimo a todos por el espacio que nos dieron el día de hoy. Muchísimas gracias a ti John por el tiempo. Creo que pudimos abarcar casi todos los temas que tenemos en este momento en relación con la generación de documentos electrónicos y la normativa. La idea es que cualquier duda o inquietud que tengan, ahí tienen nuestros datos en pantalla. Les vamos a enviar a todos estas memorias, la grabación también del video por si lo quieren compartir con cualquier compañero, y les agradecemos mucho a todos por el tiempo, que tengan un excelente resto de semana, cuídense mucho de este COVID y nos vemos en el próximo webinario. Que estén muy bien, hasta luego, gracias. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego, gracias.